es un estudio piloto de prevalencia de la fimosis adquirida en pacientes diabéticos. Como todos sabemos, la diabetes conlleva una serie de patologías asociadas o derivadas, como pueden ser la retinopatía diabética, microangiopatías, nefropatía diabética, claudicación intermitente, entre otras. Y de lo que trata mi estudio, precisamente, es de si la fimosis también tiene algo que ver o no con esta diabetes, ¿no? Con el paciente diabético se ve en la consulta, por lo que trabajamos, que puede desarrollar una fimosis. ¿Pero en qué sentido? ¿Primero la fimosis o primero la diabetes? Bueno, en una búsqueda bibliográfica que se hizo en su momento, vi que era muy antigua y además muy escasa. Empezamos con la primera. El primer artículo se escribió en el 68, que lo escribió Herfield y Dahlen, lo escribieron. Estudiaron 6 casos de fimosis con diagnóstico de diabetes mellitus. Concluyeron que se deberían diagnosticar de diabetes mellitus a todos los pacientes que presentasen fimosis o balanopostitis, recomendando la circuncisión ante la inflamación. Seguidamente, en el 71, Crowe, en la revista Lancet, aquí os dejo lo que publicó, que era un simple comentario, observó a 8 pacientes con fimosis y concluyó que tratando la diabetes mellitus, la fimosis se resolvía, sin necesidad de intervención quirúrgica. En el año 71 también Skoglund citó a Crowe y además añadió que la balanopostitis ocasionaba fimosis adquirida. Case, en el 73, en un estudio sobre pacientes intervenidos de fimosis de reciente aparición, concluyó que 32 de cada 100 pacientes podían desarrollar diabetes mellitus a lo largo de su vida. Ya Crowe aquí apuntaba que primero se desarrollaba una fimosis y que luego podía pasar la diabetes. En el 74, Murdoch y Selikovic, durante 12 años, analizaron la piel circuncidada de pacientes, de 94 pacientes. Estos pacientes, o sea, la piel de estos pacientes no tenían diferencia entre si eran diabéticos o no eran diabéticos. Al microscopio de luz óptica que en aquel entonces, en el año 74, existía, no había diferencias entre una piel y otra. En el año 90, Fakian, a través de un estudio retrospectivo con un grupo importante, que ya eran 398 pacientes, concluyó que de 63 intervenciones de circuncisión realizadas, el 28% se realizó para tratar la balanopostitis. En este grupo de pacientes, la balanopostitis era más frecuente en pacientes diabéticos que en no diabetes, los dos sin haber estado circuncidados. O sea que aquí apuntaban un poco que la diabetes se debía a la infección, la fimosis a la infección. En el 2007, Bromach realizó un estudio transversal, que este es el más nuevo que hay, acerca de la diabetes mellitus en pacientes que presentaban fimosis y concluyó que el 32% de los diabetes tenían fimosis, pero que además el 12% de los pacientes con cifras elevadas de glucemia podrían padecer la fimosis después. Ese es el estudio de Bromach. Bueno, ante esto, después de la búsqueda bibliográfica, nos planteamos el objetivo, que era estimar la prevalencia de fimosis adquirida en pacientes diabéticos que no presentasen infección a nivel local. Como justificación, 3 tipos de prevenciones: primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, por supuesto, promoción de la salud evitando el inicio de la diabetes mellitus. La prevención secundaria, controlando mediante cuidados y autocuidados enfermeros al diabético y evitando el desarrollo de esa posible complicación que se está estudiando. Y a nivel terciario, prevención terciaria, detener o retrasar la intervención quirúrgica en pacientes que desarrollen la fimosis. ¿Y por qué? Pues algo tan sencillo, por lo que nos está pasando día a día hoy en la sociedad, porque estamos en crisis. Y porque estamos en crisis hay que trabajar más, aunque nos cueste. Y la enfermera por amor no trabaja, pero quizás, o sea, por amor al trabajo, sin remuneración no trabaja, pero por amor sí. Y todo la crisis viene derivado de esto, del GRD 342, el grupo relacionado al diagnóstico 342, que lleva por nombre circuncisión en mayores de 17 años y cuesta la friolera de 2.332 euros, según BOE 150/ del 2009. Yo creo que hay que trabajar. Estudio observacional, esto fue lo que hicimos, un estudio observacional transversal de una población de referencia asumida de 126 sujetos. Mediante el programa Gramos se cogió esta población diana
con unos criterios de inclusión que eran pacientes diagnosticados de fimosis adquirida, mayores de 17 años, pertenecientes a la agenda en la que yo trabajo, periodo de 6 meses, que fue de mayo a octubre del año pasado. El tamaño de la muestra se hizo con un intervalo de confianza del 95%, con una precisión de más o menos el 0,05 unidades en un contraste bilateral de 2 colas, con una proporción estimada del 0,5. Al ser un estudio piloto había que coger la mayor proporción y se precisó entonces, mediante el programa Gramo, que teníamos que tener una muestra de 95 sujetos de la población total. Al ser un estudio transversal, la tasa de reposición era del 0,01%. Como resultado, se obtuvieron 23 pacientes con fimosis adquirida y 72 pacientes con fimosis congénita. Dejamos la fimosis congénita a un lado y nos íbamos a la adquirida, que era lo nuestro. Y ahí pudimos ver cómo la fimosis adquirida se daba en pacientes diabéticos, 15 de ellos, y también en pacientes no diabéticos, algo que chocaba un poco. La literatura ya lo comentaba. 8 pacientes. Bueno, dentro de esos pacientes diabéticos y con fimosis, vimos que 11 pacientes no presentaban infección a nivel local y 4 de ellos sí. Pues nada, los resultados para estimar la prevalencia en nuestra muestra de 95 pacientes estaba clara. La prevalencia de fimosis adquirida en pacientes diabéticos sin infección a nivel local era del 11 o es del 11,54%. Como conclusiones, la diabetes mellitus puede producir una fimosis adquirida según el estudio piloto. Hay que investigar también, hay que ver que la ausencia de infección en la muestra se refiere al momento puntual de la visita, con lo cual se desconoce si anteriormente tuvo o no infección y fue resuelta. Hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, hablamos de esos 8 pacientes, la ausencia de diabetes mellitus y la presencia de fimosis adquirida quizás precise de un control endocrino por un posible desarrollo a diabetes mellitus. Entonces, aquí está la contrapartida. ¿Diabetes mellitus va a fimosis adquirida o fimosis adquirida es indicio de una posible diabetes? La enfermera juega un papel importantísimo y aquí creo que lo dejo claro. Y juega un papel importantísimo con el paciente diabético, el paciente crónico, desde atención primaria hasta en la consulta de endocrino y donde quiera que esté ese paciente, pero también en la consulta de urología, con el paciente que presenta una fimosis adquirida. Pero es que además esta relación se está viendo que cada vez tiene mayor afluencia. Y como enfermera, y sigo en lo mismo, somos enfermeras y miramos por la economía en la salud. Tenemos que seguir luchando por ese GRD que os contaba antes, porque son 2.332 euros y estamos en crisis. Y tenemos que seguir peleando con eso, aunque no nos guste. Por tanto, os dejo 2 preguntas sencillas y que nos invitan a investigar un poco sobre esto, y yo estoy para lo que haga falta sobre este tema, porque estamos en un congreso que es de investigación y quiero que esto se siga llevando adelante. ¿Quién es primero, la diabetes mellitus o la fimosis? ¿Quién es causa y quién efecto? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Estamos ante una nueva intervención enfermera de educación para la salud en el paciente crónico con diabetes mellitus. Bueno, estas son dos posibles preguntas de las muchas que hay, ¿no? Y antes de daros las gracias, os quiero dejar una imagen aquí un poco curiosa de Doríforo, que Doríforo es una escultura que creó Políclato en el año 450 a.C. aproximadamente. Y si nos fijamos un poquito, ya ahí Doríforo fue creado operado de fimosis. Pero operado de fimosis, ¿por qué? ¿Tiene una causa justificada o era por religión o por qué? ¿Por fimosis, por religión, por infección o por diabetes? Simplemente es eso. Yo os ayudo y os animo a que sigáis investigando y sobre todo en temas como este, ¿no? Que aunque parecen absurdos y tontos, al final siempre hay un porqué y es interesante, ¿no? Muchas gracias a todos.